para que usted me avise para entonces continuar. Muy bien. Continuamos entonces con el estudio. Esta es la tercera parte del estudio de la gran tribulación, el tiempo de angustia. Hay dos partes que ya Magdalena la puso en el YouTube y esta es la tercera parte. Continuemos con esto ya para concluir y entonces damos la parte a la sección de preguntas o de algún aporte que quieran hacer. Entonces ya tomamos el ejemplo de Daniel, vamos a coger más ejemplos de, de, del Antiguo Testamento, donde se repiten los mismos elementos, porque esos elementos son los que se van a repetir también en nuestro tiempo, en el tiempo del fin, los mismos elementos. Entonces, el caso de Esther, vamos a leer ahora lo que dice Esther. Bueno, antes que eso, tengo que mostrarle que lo que dice el conflicto de los siglos con respecto a que las leyes religiosas se vuelven civiles, lo vamos a leer en Daniel capítulo 6, en el 25 al 27. Para que usted vea que eso no es que la sierva de Dios se lo inventó. Dios se lo reveló. No fue que ella lo encontró, no, que Daniel dijo esto, no. Ella escribe por revelación. Pero cuando usted lo busca en la palabra, eso está basado en la palabra. Dice lo siguiente. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicado. De parte mía, el gobierno, es puesta esta ordenanza, una ley, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. No, eso es ilegítimo. Dios no está de acuerdo con eso, pero el rey lo hizo. Al ver la magnificencia del Dios de Daniel, cómo lo libró de los leones, ¿qué fue lo que hizo? Una ley. A ese Dios hay que servirlo. Ahí no es por amor que lo están sirviendo por un decreto que el rey ha dado, y Dios no está de acuerdo con eso. Que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, ahí viene la palabra. Hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado, la palabra, a Daniel del poder de los leones. Entonces, argumentando eso, en el tiempo del fin va a pasar igual. Argumentando el poder de Dios ante la naturaleza, ante todas las cosas, y del falso Mesías que va a aparecer. Muchos querrán de que se manifieste esa persecución contra el pueblo de Dios, que son los verdaderos, porque como consecuencia de la desobediencia de ellos a estas leyes civiles que está empujada por ¿quiénes? Por líderes religiosos, el protestantismo apóstata, el falso profeta, va a estar empujando eso. Entonces, ¿qué dice? No, esto está en contra de Dios, cuando verdaderamente esos son los que pertenecemos al pueblo de Dios. Muy bien, vamos a pasar ahora al otro ejemplo, el ejemplo de Esther, ya casi para terminar, y dice: y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes. Fíjese, lo mismo que hemos estudiado en los otros ejemplos. Siempre el problema es la ley, que la ley de ellos es diferente. Igual que nosotros, los adventistas del séptimo día, tenemos la ley de Dios, que a ellos quieren decir, le llaman de que la ley de Moisés o no de Moisés. Es la única porción de la escritura que no es inspirada. Toda porción de la escritura es inspirada. Los 10 mandamientos no son inspirados. Fueron escritos con el dedo de Dios. Y Dios no se lo confió a nadie. Fue él mismo que lo escribió. Y lo escribió 2 veces. Váyase a Deuteronomio, lo va a encontrar allí. Y váyase en el Éxodo. Cuando Moisés rompió la tabla, Dios le dijo: tráeme 2 tablas como las primeras. Y dice: y escribiré. Y después dice: y escribió Jehová ahí en esa tabla. Dios fue que escribió los 10 mandamientos. Entonces, esas leyes que nosotros decimos que son de Jehová y que ellos quieren decir que la ley de Moisés, Moisés nunca dijo ninguna ley. Ni siquiera las leyes rituales eran de Moisés. Las leyes rituales Dios se las dictaba a Moisés. Moisés le escribió. Pero había una diferenciación, porque Dios le dijo: esas leyes las va a poner afuera del arca, pero esta tabla de los 10 mandamientos, que es la ley moral, la pones dentro del arca, indicando la diferencia que había entre uno y otro. Porque la ley es el trasunto del carácter de Dios. Y como es el trasunto del carácter de Dios, esa ley es imperecedera, no cambia, incluyendo el 4.º mandamiento. Hay muchos hoy en día que quieren quitarle autoridad al 4.º mandamiento. El sábado, que no se sabe si en el cielo se va a guardar. O Dios va a quitar el 4.º mandamiento cuando siempre lo ha defendido y va a ser el punto focal de controversia de los últimos días. Si Dios lo quita, entonces Dios está siendo injusto, porque si Dios lo puede quitar después, ¿por qué no lo quita ahora para que no se pierda tanta gente que van a desobedecer su ley? Eso es indicativo de que ese mandamiento de Dios tiene que permanecer por siempre, por la eternidad, porque eso es el carácter de Dios escrito. Y esos primeros 4 mandamientos manifiestan el amor a Dios. Y fíjese que siempre, cuando Cristo fue atacado,
fue por la primera tabla de la ley. Cristo nunca fue atacado por la segunda tabla, fue por la primera. Ahí es que está el problema. La ley de su Dios, la adoración a su Dios. Aquí lo estamos viendo. Entonces dice, esta gente tiene sus leyes que son diferentes de la de todo pueblo. Nótelo, como dice, ¿de quién? De la de todo pueblo. Son leyes diferentes a la de todo pueblo, lo está diciendo claro. Y no guardan las leyes del rey. Las leyes civiles no las guardan. Y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Ya le están metiendo en la cabeza a los gobiernos que hay que hacer un decreto de muerte para salir con ellos. Si place al rey, decrete, ahí en el decreto, que sean destruidos. ¿Qué quiere decir eso? Un decreto de muerte. Y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Estamos notando que los mismos elementos aparecen. Hay un remanente fiel. Ahí está Mardoqueo, allí estaba Daniel, allá estaban los jóvenes hebreos, allá usted busca los personajes, estaba Jacob. Luego aparecen los enemigos de Satanás que lo está dirigiendo. Siempre hay unos enemigos y notamos que los enchinchadores son ¿de qué? Son religiosos, son los caldeos, son los pastores de la religión babilónica, son los líderes religiosos de cualquier nación. Esos son, en el tiempo del fin, el protestantismo apóstata, que son líderes religiosos, que también tienen influencia, y como es una imagen de la bestia, sabemos que la bestia es un poder religioso y político. Si es una imagen, quiere decir que también esto va a influir en la política siendo religioso. Eso es lo que quiere decir que es una imagen. Entonces, es una imagen. Entonces sigue diciendo. Luego viene la fe de Jesús, que es severamente, o sea, la fe de Jesús fue probada, igual que son probados cada uno de los personajes que hemos visto. Y luego viene que no hay una liberación inmediata, que hay una demora aparente, y entonces luego viene lo que es la liberación. Eso mismo vivió Jesucristo en su vida, esos mismos elementos. Coja a Jesucristo desde Getsemaní para acá, para que usted vea que es exactamente lo mismo, la angustia, el mismo orden de la cosa, igualito. Ahora bien, en nuestro tiempo, en el tiempo del fin, sucederá exactamente igual. Vamos a ver ahora. Dice aquí ahora, dice la sierva de Dios, aquel que murió por los pecados del mundo debía permanecer en la tumba por el tiempo establecido. Estaba como prisionero de la justicia divina, en esa prisión pedregosa, y era responsable ante el juez del universo. Estaba llevando sobre sí los pecados del mundo y solo su Padre lo podía soltar. Ahí lo que la sierva de Dios está haciendo alusión es que Cristo, con su sacrificio y muerte por nosotros, lo que estaba haciendo era librándonos, esa es la palabra clave, de la muerte eterna, de lo que a nosotros nos correspondía. Aceptando a Jesucristo, Él nos está librando de la muerte. Que aunque muramos, la muerte física, la muerte segunda, no tendremos que padecer. Y los que estén vivos cuando Cristo venga, en aquel día, Él los va a librar, dijo. Y serán transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles, pero aquellos que no hayan sido transformados ni hayan resucitado incorruptibles tendrán que morir ante el resplandor de su venida. Vamos a ver ahora Cristo entre las terribles tinieblas, aparentemente abandonado de Dios, la angustia de Jesucristo. Cristo había vaciado las últimas heces de la copa de la desgracia humana. En esas horrorosas horas había confiado en la evidencia que antes recibiera de que era aceptado de su Padre. La fe de Jesús, que es lo que tenemos que tener nosotros, porque eso es lo que dice la Biblia, nos dice la fe en Jesús. Los que guardan los mandamientos de Dios tienen la fe de Jesús. Esa fe que tenía Jesús, está diciendo la sierva de Dios aquí, que por eso fue que él venció. Mire en qué consiste. En esas horrorosas horas, en tiempo de angustia, había confiado en la evidencia que antes recibiera de que era aceptado por su Padre. La evidencia que tenemos hoy en día todavía que hay gracia, de que somos perdonados. Esa evidencia es la que nos tiene que mantener incólume cuando venga el tiempo de prueba. Por eso dice, conocía el carácter de su Padre, comprendía su justicia, su misericordia y su gran amor. Por la fe confió en aquel a quien había sido siempre su placer obedecer. Palabra clave. El placer de Jesucristo fue siempre obedecer a su Padre. Y esas cosas le vinieron a la mente. Y él sabía entonces que su Padre le iba a proteger. Y mientras sumiso se confiaba a Dios, desapareció
la sensación de haber perdido el favor de su padre. Oiga bien, sumiso, humillado, Cristo, confiaba a Dios. Dice ahí, desapareció la sensación de haber perdido el favor de su padre. Por la fe, Cristo venció. Y esa alusión que la sierva Dios está haciendo desde toda la gente de 704 tiene que ver con Cristo cuando en el Getsemaní fue vilipendiado por Satanás. Porque allí fue que Cristo venció verdaderamente, con la fe que había desarrollado y la confianza en su Padre. Cuando Cristo fue a la cruz, ya estaba resuelto a morir. En el Getsemaní fue que le pidió al Padre 3 veces, Padre, si es posible, pase de mí esta copa sin que yo la beba. Y clamaba al Padre, porque allí era que estaba siendo vilipendiado por Satanás. Satanás trató de que le penetrara en su mente de que él había sido abandonado por su Padre. Y luego que Cristo resolvió, dice que tuvo resuelto ya a morir, porque vio tres cosas, vio Jesucristo, tres cosas vio. Vio que la humanidad perecería en el pecado, no tenía forma de escaparse del pecado, y que si él no moría por ellos, tendrían que ser dejados a su suerte ante Satanás. ¿Ah? Y la tercera razón es porque no había otro método que no fuera ese. No había, porque el Padre le dijo, no hay otro método, tiene que morir. Dice la sierva de Dios que cuando Cristo, le hace el capítulo titulado El Getsemaní, el deseado de toda la gente, que cuando Cristo vio eso, dijo, duerman ya a los discípulos, porque lo encontró durmiendo cuando él quería que velaran por ellos, y le dijo, duerman ya, porque ha llegado la hora de las potestades de las tinieblas. Y ya resolvió morir. Allí Cristo venció a Satanás. Y luego que Cristo venció, que cayó como desmayado, entonces Dios mandó al ángel Gabriel, dice la palabra, para que lo conformara. Dice, no para quitarle la lucha, sino para confirmarle de que su Padre estaba con él. Luego que Cristo va a la crucifixión, que clama, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Padre, ya tú me prometiste que iba a estar conmigo. Allá en el Getsemaní me ayudaste a vencer. ¿Por qué me has desamparado? Es la primera vez en toda la historia. No en toda la historia, no. En la eternidad, cuando Cristo se separa de su Padre. Primera vez. Por eso le clamó, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué estaba pasando allí? Allí lo que estaba pasando es, como dijo Isaías, el pecado ha creado una barrera entre Dios y los hombres y ha hecho ocultar de Dios su rostro para no oír. En el momento que Cristo estaba clamando en la cruz, el Padre volteó su rostro. Cristo se dio cuenta, porque en ese momento, dice la sierva de Dios, explicando lo que dice el apóstol Pablo, el que no tenía pecado se hizo pecado por nosotros. Y como Cristo en ese momento se hizo pecado, aunque no tenía pecado, para cubrir el pecado de los seres humanos, en ese momento su Padre volteó el rostro. Y al voltear el rostro, Cristo se dio cuenta, Padre mío, porque me has desamparado. Pero Dios manifestó que estaba con él, aún allí, y murió. Y por eso le dijo, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. No dijo el espíritu, mi espíritu, porque cada espíritu es individual. Cristo cuando muere en este cuerpo humano, que murió allí en la tumba, su espíritu va protegido por el Padre. Como él le dijo, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y luego Cristo resucitó por la vida que había en él y por la autoridad que su Padre le dio a resucitar, porque había vencido el pecado y la muerte. Esa misma fe es la que nosotros somos llamados a desarrollar ahora, mi hermano. No es para después. Este es el momento de desarrollar esa fe, para poder vencer en el tiempo de crisis que está cerca, que está a las puertas. Si Dios nos pueda bendecir. Concluimos con otra cita del Espíritu y Profecía. Las fuerzas de las tinieblas se unirán con agentes humanos que se han entregado al control de Satanás. Ahora bien, las fuerzas de las tinieblas se unirán con agentes humanos que se han entregado al control de Satanás y se revivarán las mismas escenas que ocurrieron cuando Jesús fue juzgado, rechazado y crucificado. Eso es lo que nos espera a nosotros. Al entregarse a las influencias satánicas, los hombres se transformaron en demonios y aquellos que fueron creados a imagen de Dios, los que fueron formados para honrar y glorificar a su creador, se convertirán en habitación de dragones. Y Satanás verá en una raza apóstata su obra maestra de maldad. ¿Por qué dice una raza apóstata? Porque alguna vez conocieron la verdad. Apóstatas. Sigue diciendo. Apocalipsis capítulo 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ya usted sabe lo que quiere decir la fe de Jesús. Usted lo sabía, pero yo quise recordarse. Terminamos, mi hermano, con el último caso, que es el caso de Jacob, la tribulación que pasó Jacob.
Pero Jacob terminó diciendo, ustedes la conocen la historia, para no seguir hablando, ustedes conocen la historia, pero me interesa mucho cómo Jacob terminó diciendo, cuando me hubiere probado, saldré como oro. Así había dicho también Isaías en el capítulo 48, versículo 10. He aquí, te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Es decir, que la angustia y la aflicción previa permitirá que acabemos de ser purificados, purificados, para entonces poder enfrentar a Satanás y todas las huestes de las tinieblas por la fe que habremos desarrollado por Cristo y la obra de su Santo Espíritu. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, con este tema. Este es el momento de abrir el panel para cualquier aporte, cualquier duda. Si algo no lo expliqué bien, me dice y lo podemos aclarar. Y la semana que viene estudiaremos a Mateo 24, 37 al 39. Mateo 24, 37 al 39. Vamos a ver qué Jesucristo quiso decir como ladrón en la noche, porque ese texto también es mal interpretado y tergiversado. Seguimos con el estudio de Mateo 24. Mi querida Magdalena, este es el momento de abrir la sesión. No sé si me escuchan ahí. Magdalena, ¿me escucha? Bueno, yo estoy viendo un silencio muy grande. No sé si